¿Y si te dijera que existe un Apocalipsis que nunca leíste? Un libro que habla del fin del mundo y que fue borrado de tu Biblia. ¿Y si descubrieras que los primeros cristianos conocían profecías y visiones que hoy casi nadie se atreve a mencionar? Si estás listo para abrir los ojos y escuchar las verdades que la Iglesia jamás predica, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque los próximos minutos pueden cambiar para siempre tu forma de ver la Biblia y el final de los tiempos. Pero si no estás preparado para mirar más allá de lo que siempre te dijeron, sal ahora, antes de que sea demasiado tarde. Durante siglos, la palabra Apocalipsis ha despertado temor y curiosidad. Pensamos en catástrofes, juicios, fuego y el fin de todo lo que conocemos. Pero pocos saben que lo que tenemos en nuestras Biblias es solo una parte de la historia. En los primeros siglos del cristianismo circulaban varios libros apocalípticos. Algunos hablaban de visiones del cielo con detalles que estremecen. Otros describían el castigo de los impíos con una claridad que habría hecho temblar a los poderosos de la época. Entre ellos estaban el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Abraham, el Apocalipsis de Elías y hasta menciones a un Apocalipsis de Adán que desapareció por completo. Hoy casi nadie habla de ellos. ¿Por qué estos libros fueron silenciados y borrados? No porque fueran simples invenciones, sino porque mostraban un lado de Dios y de la eternidad que la iglesia primitiva no estaba lista para enseñar a todos. Algunas de sus páginas describían con una crudeza impresionante lo que sucede con las almas después de la muerte, los castigos de los injustos y la gloria de los que permanecen fieles. Eran advertencias demasiado directas, visiones demasiado perturbadoras. Por eso fueron declarados peligrosos y poco a poco desaparecieron del canon oficial, quedando como susurros perdidos en manuscritos antiguos y citas de los primeros padres de la Iglesia. Imagina que vives en el siglo II. En una pequeña casa iluminada por lámparas de aceite, un anciano cristiano abre un rollo de pergamino. No es el Apocalipsis de Juan. Las letras griegas y arameas, gastadas por el tiempo, hablan de visiones que estremecen el alma. Hablan de un río de fuego que fluye desde el trono de Dios, donde las almas son purificadas antes de entrar en la luz eterna. Hablan de pecadores que claman misericordia, mientras ángeles anotan nombres en libros que ningún hombre ha visto jamás. Este era el Apocalipsis de Pedro, un libro que muchos primeros cristianos leían como escritura sagrada, pero que con el tiempo fue olvidado, borrado, condenado al silencio. Lo más inquietante es que algunos de estos libros no desaparecieron por completo. Fragmentos sobrevivieron en bibliotecas remotas, manuscritos enterrados e inscripciones marginales. En Etiopía, por ejemplo, aún se conservan copias del Apocalipsis de Pedro y de Abraham, preservadas por comunidades que no siguieron la censura romana y bizantina. Cuando los eruditos modernos los tradujeron, descubrieron un mundo de visiones que complementa y desafía lo que conocíamos sobre el fin de los tiempos. Pero aquí surge el misterio que te va a perseguir después de este video. ¿Por qué estas visiones fueron consideradas peligrosas? Algunas mostraban que el juicio de Dios es más complejo de lo que pensamos, que la justicia divina alcanza incluso los secretos del corazón, y que los poderosos de la tierra no pueden escapar a su destino. Estos libros nombraban reyes, líderes y sacerdotes corruptos, algo que podría haber puesto en riesgo a quienes los leían y predicaban. Otros fragmentos revelaban el papel de los ángeles de una manera que la Iglesia temía malinterpretaciones. Y lo más perturbador, algunos dejaban entrever esperanza incluso para los condenados, como si la misericordia divina pudiera sorprendernos hasta en el final. Mientras la Biblia oficial nos entrega un Apocalipsis,
el de Juan, que es poderoso y simbólico, los Apocalipsis borrados, nos recuerdan que el cielo habló más veces de lo que creíamos, que hubo más advertencias, más visiones, más secretos que se intentó enterrar para siempre. Y sin embargo, el tiempo y la tierra no pudieron callarlos. Hoy, estos textos resurgen como ecos del pasado, invitando a quienes se atreven a escuchar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este viaje no es para todos. Estás entrando en territorio prohibido, en un conocimiento que muchos preferirían seguir ignorando. En las próximas partes vamos a revelar la historia de cómo este Apocalipsis fue borrado, qué secretos contienen sus páginas y por qué su regreso puede cambiar tu visión de la eternidad para siempre. Para entender cómo un libro entero del fin del mundo pudo desaparecer de la Biblia, primero hay que entrar en la historia secreta de los primeros siglos del cristianismo. Una historia de debates, silencios, persecuciones y decisiones que marcaron el destino de nuestra fe. En los años que siguieron a la resurrección de Cristo, el cristianismo no era un poder global, era un movimiento perseguido, extendido en pequeñas comunidades dispersas por Judea, Siria, Egipto, Roma y Asia Menor. Cada grupo de creyentes tenía sus propios rollos, cartas y evangelios, y entre esos rollos circulaban varios apocalipsis. No existía todavía una Biblia como la conocemos hoy. Existían bibliotecas vivas de pergaminos, compartidos de mano en mano, que alimentaban la fe y el miedo de los primeros cristianos. Entre estos textos, los apocalipsis eran los más impactantes. No solo hablaban del juicio final, sino que daban detalles aterradores, descripciones de castigos de los impíos, visiones del cielo y del infierno que estremecían a quien las escuchaba, advertencias contra líderes corruptos de la época, tanto políticos como religiosos. El Apocalipsis de Pedro, por ejemplo, fue muy leído en el siglo II. Varios padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, lo citaban como escritura sagrada. Se leía en asambleas y se copiaba en pergaminos. Pero pronto empezaron los problemas. El libro describía con claridad escalofriante los tormentos de los pecadores. Lenguas colgadas de fuego para los mentirosos, ríos ardientes para los blasfemos, sombras que arrastraban a los corruptos hasta pozos sin fondo. Estas imágenes eran tan explícitas que muchos líderes temieron que provocaran miedo, histeria y confusión. Algunos dijeron, si todos leen esto, la fe se basará solo en el terror y no en el amor a Dios. Otros temían algo más peligroso. Si el pueblo sabe que los poderosos también serán castigados, podría rebelarse. En ese mismo tiempo, otros textos apocalípticos circulaban en secreto. El Apocalipsis de Abraham, con visiones de ángeles mostrando la corrupción de la humanidad. El Apocalipsis de Elías, que hablaba de señales del fin que los imperios no querían escuchar. Fragmentos de un Apocalipsis de Adán, mencionado por los gnósticos, que sugería secretos sobre la caída de la humanidad. El cristianismo, a medida que crecía, entró en conflicto con el poder romano. Cuando finalmente el imperio decidió legalizar la fe en el siglo IV, bajo Constantino, también decidió organizarla. No podían permitir que cada comunidad creyera en lo que quisiera. Se necesitaba una Biblia unificada, una doctrina clara, una fe que pudiera controlar multitudes. Así llegaron los concilios. Hombres se reunieron para decidir qué libros serían la palabra de Dios y cuáles desaparecerían. El Apocalipsis de Pedro, que una vez fue leído como sagrado, fue rechazado. Las razones oficiales variaban. Su lenguaje es demasiado gráfico. Podría ser malinterpretado. No edifica a la fe común. Pero la verdad detrás del silencio era otra. Estos libros eran peligrosos para el poder. Nombraban injusticias, revelaban castigos para los corruptos y mostraban un Dios que no hacía distinción entre pobres y reyes.
Ese era un mensaje que los imperios y las jerarquías no querían que todos leyeran. La censura fue sutil y mortal. Primero, dejaron de copiarlos. Sin copias nuevas, los pergaminos envejecieron y se rompieron. Luego, prohibieron su lectura pública. Y finalmente, quemaron los rollos considerados peligrosos. Pero el destino nunca deja morir del todo la verdad. Algunos monjes y creyentes, conscientes del valor de estos textos, los ocultaron en cuevas, monasterios y tumbas. Siglos más tarde, esos escondites se convirtieron en cápsulas del tiempo. Gracias a ellos, hoy podemos leer fragmentos del Apocalipsis de Pedro y de Abraham y sentir el eco de la fe primitiva, esa fe que no temía mirar el fin del mundo de frente. Cuando estos textos fueron redescubiertos por arqueólogos y eruditos modernos, la historia oficial tembló. De repente, los libros que nunca conocimos nos mostraban un cristianismo más intenso, más místico y más honesto. No era la fe cómoda de los templos de mármol, sino la fe de quienes vivían cada día como si el juicio pudiera llegar en cualquier momento. Ahora entiendes por qué hablamos de un apocalipsis borrado. No fue un accidente, fue una decisión calculada. Una elección que marcó el rumbo de la historia religiosa y que dejó preguntas abiertas hasta hoy. ¿Qué más fue borrado? ¿Qué otras verdades permanecen escondidas? Y si estos textos han vuelto, ¿qué significa para nosotros? En la próxima parte, vamos a abrir el contenido de este apocalipsis perdido, explorando sus visiones secretas del cielo, del infierno y del destino final de la humanidad, tal como los primeros cristianos las conocieron y como el mundo quiso olvidar. Hasta ahora hemos hablado de la existencia del apocalipsis perdido y de cómo fue borrado de la historia, pero aún no hemos abierto sus páginas prohibidas. ¿Qué contenían esas visiones que los primeros cristianos leían en secreto y que luego fueron condenadas al silencio? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es perturbador, revelador y profundamente espiritual. Estas son imágenes que buscaban sacudir el alma, recordando a cada persona que la eternidad no es un mito, sino un destino que espera a todo ser humano. En el Apocalipsis de Pedro, uno de los textos más famosos entre los borrados, encontramos descripciones del más allá que te dejan sin aliento. Pedro es llevado por un ángel guía a recorrer el cielo y el infierno para que entienda el destino de los justos y los pecadores. En la primera visión, el apóstol ve un valle inmenso iluminado por una luz que no parece de este mundo. En él, los justos caminan con vestiduras blancas, brillando como estrellas. Sus rostros reflejan paz y alegría, y de sus labios salen cánticos que parecen mezclarse con el viento. Ángeles los rodean, tocando instrumentos de luz, y el río de la vida fluye a través de un valle verde, nutriendo un jardín eterno. Pero entonces, el ángel le muestra la otra cara de la eternidad. Pedro es llevado a un lugar donde la luz desaparece y el aire se vuelve pesado. Allí, ríos de fuego serpentean entre rocas negras. En esas llamas, almas claman misericordia, estirando sus manos hacia el cielo. Cada grupo de personas recibe un castigo que refleja su vida en la tierra. Los mentirosos tienen sus lenguas colgadas y quemadas por brasas. Los adúlteros son arrastrados por demonios hacia ríos de azufre. Los injustos que robaron a los pobres caminan sobre un suelo ardiente de cuchillas que corta sus pies sin cesar. El texto describe estos tormentos con un detalle que la Biblia oficial nunca mostró, y esto explica por qué fue considerado peligroso. El miedo y la reflexión que provocaba podrían desestabilizar la fe superficial. Era un recordatorio brutal de que cada acción tiene un eco en la eternidad. El Apocalipsis de Abraham, otro de los textos prohibidos,
nos lleva a un viaje aún más místico y enigmático. Abraham es llevado por el ángel Yahoel a través de los cielos. En su visión ve tronos de fuego, seres angelicales que cantan sin cesar y una batalla espiritual entre fuerzas de luz y tinieblas. En un momento, el ángel le muestra la historia de la humanidad como un tapiz viviente. Ve reinos que se levantan y caen, naciones que olvidan a Dios, y la sombra de la corrupción cubriendo la tierra. En el centro de la visión, Abraham ve un ídolo oscuro, símbolo de todas las injusticias humanas, devorando como fuego las obras de los hombres. Y el ángel le dice: así será el fin para los que se alejan de la luz, no por castigo arbitrario, sino porque se consumen en la sombra que ellos mismos eligieron. Estas visiones muestran algo profundo. El juicio divino no es solo castigo, es consecuencia. El Apocalipsis borrado enseña que la eternidad es un espejo, que la luz atrae a la luz y la sombra consume a los que la abrazan. Este concepto era demasiado crudo y filosófico para la iglesia primitiva, que temía que el pueblo no lo entendiera o rechazara la fe por miedo o confusión. Al leer estos fragmentos hoy, sientes el impacto que debieron sentir los primeros creyentes. No es una historia cómoda, no es el mensaje que se predica en templos con vitrales. Es la fe desnuda ante la eternidad, donde cada decisión humana resuena en la otra vida. Pero lo más inquietante es que estos libros también contenían esperanza. En medio del fuego, el ángel le muestra a Pedro almas que, después de su purificación, ascienden hacia la luz. Esto dejaba entrever que la misericordia divina podría sorprendernos incluso al final, algo que contradecía ciertas doctrinas rígidas de la época. Era un mensaje peligroso para quienes controlaban la fe, porque mostraba a un Dios justo, pero también infinitamente compasivo, que no se ajustaba a los límites humanos. Imagina el efecto que estas palabras tenían en los primeros cristianos. Les recordaba que la vida era un ensayo para la eternidad. Les advertía que nadie escapa a la justicia divina, ni siquiera los poderosos. Y les ofrecía una chispa de esperanza para los que sinceramente buscaban redención. Esas eran las visiones prohibidas del Apocalipsis borrado, visiones que el mundo intentó silenciar, pero que sobrevivieron para encontrarnos siglos después. Ahora que conoces un fragmento de su poder, prepárate, porque en la próxima parte entraremos en la razón final de su desaparición y en lo que estas revelaciones significan para tu fe hoy. Hasta ahora has visto fragmentos del Apocalipsis perdido y has sentido el peso de sus visiones. Pero para entender por qué estas palabras desaparecieron por siglos, debemos entrar en los corredores oscuros de la historia, allí donde la fe y el poder se entrelazaron y donde se decidió qué podías saber y qué debías olvidar para siempre. Cuando el cristianismo empezó a crecer en el mundo romano, pasó de ser una fe perseguida y clandestina a convertirse en una religión reconocida por el imperio. Al principio, los cristianos vivían en casas humildes y catacumbas, leyendo pergaminos gastados, esperando que el fin del mundo llegara en cualquier momento. Para ellos, los apocalipsis eran un espejo del alma. Les recordaban que la justicia de Dios era inminente, que los opresores no escaparían y que cada acción tendría su eco en la eternidad. Pero cuando la fe entró en palacios, algo cambió. Los mismos textos que antes daban fuerza y esperanza a los humildes empezaron a incomodar a los poderosos. Imagínalo. Un libro que describía a los reyes corruptos cayendo en ríos de fuego, a los ricos injustos colgados de sus propias riquezas, a los líderes religiosos hipócritas enfrentando castigos eternos. ¿Podía un imperio permitir que esas palabras se leyeran libremente? El Apocalipsis de Pedro, que había sido amado por los primeros cristianos, comenzó a desaparecer de las lecturas públicas.
Los concilios empezaron a cuestionar su lugar en la fe oficial. El argumento visible era que su contenido era demasiado gráfico, demasiado perturbador. Pero tras esa excusa se escondía una verdad más incómoda. Este libro desafiaba el control. Mostraba una justicia divina que no obedecía jerarquías humanas y recordaba que ningún trono terrenal es eterno. Lo mismo ocurrió con otros apocalipsis. El de Abraham, porque mostraba la corrupción de las naciones en un tapiz profético que podía interpretarse contra cualquier poder establecido. El de Elías, porque hablaba de señales del fin que podrían inspirar rebelión o pánico. El de Adán, por sus secretos sobre la caída y la humanidad, demasiado cercanos a las enseñanzas gnósticas que la Iglesia quería erradicar. En los concilios de los siglos IV y V se tomó la decisión final. Estos textos no serían parte de la Biblia oficial. Primero dejaron de copiarlos, luego los prohibieron. Algunos fueron quemados, otros ocultados en cuevas o monasterios remotos, y muchos se perdieron para siempre en el polvo de la historia. Lo más inquietante es que, al silenciar estos libros, no solo desaparecieron advertencias, sino también mensajes de esperanza radical. Como viste en la parte anterior, algunos de estos textos insinuaban que la misericordia divina podía sorprendernos incluso en el juicio final. Esto era peligroso para una religión que necesitaba reglas claras y control sobre la moral de sus fieles. Mostrar a un Dios que podía perdonar incluso más allá de lo que la doctrina oficial permitía era arriesgar el sistema entero. Así nació la conspiración del silencio. No fue una sola persona ni un acto único, sino un acuerdo tácito entre poder político y religioso. Daremos al mundo una fe que pueda sostener el imperio y ocultaremos lo que podría sacudirlo. Pero la historia tiene su propio ritmo y la verdad siempre encuentra una grieta para salir. Siglos después, cuando arqueólogos y buscadores de manuscritos hallaron fragmentos del Apocalipsis de Pedro y otros textos olvidados, el mundo moderno se enfrentó a ecos de un cristianismo más puro, más crudo y más honesto. Un cristianismo donde el cielo y el infierno estaban más cerca y donde la responsabilidad espiritual no dependía de instituciones, sino del corazón humano frente a Dios. Ahora que conoces la verdad detrás del silencio, debes preguntarte, ¿cuántos secretos más fueron enterrados? ¿Qué otras visiones podrían cambiar nuestra forma de entender la eternidad? La respuesta llega en la próxima parte de nuestro viaje, donde descubrirás cómo sería tu fe si este apocalipsis nunca hubiera sido borrado. ¿Y qué significa su regreso para quienes se atreven a escuchar la verdad completa? Imagina por un momento que el Apocalipsis de Pedro, el de Abraham y los demás libros perdidos nunca hubieran sido borrados. Que desde tu infancia, cuando abrías tu Biblia, junto a los libros que conoces, encontraras estas visiones. Descripciones detalladas del cielo y del infierno, advertencias contra los poderosos y corruptos, historias de almas buscando redención y la certeza de que la eternidad es un espejo donde nada se oculta. Si hubieras crecido con esas páginas, tu fe sería diferente. Ya no sería solo una rutina dominical, sino una conciencia viva de que cada decisión resuena en la eternidad. El Apocalipsis borrado no era un libro para tranquilizar, sino para despertar. Sus páginas sacudían el alma de los primeros cristianos porque mostraban el mundo invisible detrás de la vida diaria. Les recordaba que el juicio no era una metáfora, que los mentirosos tendrían que enfrentar su propia lengua, que los injustos cargarían el peso de sus actos, que los arrogantes verían sus obras consumirse como cenizas bajo la mirada de Dios. Pero junto a la advertencia había una chispa de esperanza.
Estos textos insinuaban que la misericordia divina podía alcanzar incluso donde los hombres decían que no había perdón. Era como si Dios dijera: no soy un juez humano, mi justicia y mi compasión son más grandes de lo que imaginas. Ese mensaje para muchos habría transformado vidas enteras si hubiera estado en sus manos desde el principio. Si hubieras leído esto desde siempre, tu visión del mundo sería más intensa y más humilde. Tal vez no desperdiciarías tus días en cosas vacías, porque sentirías el peso de la eternidad en cada decisión. Y al mismo tiempo tu corazón estaría más abierto al perdón, porque entenderías que Dios no se complace en la destrucción, sino en la transformación. Piénsalo. ¿Cuántas personas vivirían con más conciencia si supieran que sus actos tienen un eco eterno? ¿Cuántos líderes corruptos temerían al poder divino si leyeran que sus tronos caen ante la justicia celestial? ¿Cuántos corazones endurecidos se abrirían al perdón si supieran que la misericordia los sigue incluso más allá de la muerte? Pero ese poder transformador era exactamente lo que lo hacía peligroso para el mundo antiguo. Un libro que no teme denunciar la corrupción, que revela que Dios juzga a todos por igual y que invita a buscar la luz más allá de las instituciones humanas. Es un libro que desafía sistemas enteros. Si este apocalipsis hubiera llegado hasta nosotros, la historia de la Iglesia sería otra. No habríamos heredado una fe cómoda y controlada, sino una fe intensa, honesta, que arde en la conciencia. Una fe que no depende solo de templos, sino que vive en cada elección, en cada acto de justicia o injusticia. Y aquí está el mayor misterio. Aunque fue borrado, su eco nunca murió. Cada fragmento encontrado, cada manuscrito que sale de la oscuridad, es como si Dios mismo permitiera que estas palabras regresaran cuando el mundo estuviera listo para escucharlas. Tal vez, solo tal vez, el tiempo del silencio terminó, y estas visiones regresan para despertar a los que se atreven a mirar más allá de lo que siempre les dijeron. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo, porque saber que hubo más cambia todo. La fe ya no es solo lo que heredaste, sino lo que decides buscar con tus propios ojos y tu propio corazón. En la próxima parte, llegaremos al clímax de este viaje. Hablaremos del legado de este apocalipsis borrado, del misterio que deja abierto para nuestra generación y de la decisión que cada uno debe tomar al conocer estas verdades. Hemos viajado juntos por siglos de silencio, cuevas polvorientas y fragmentos prohibidos. Hemos visto visiones que estremecen, escuchado ecos de un cielo y un infierno más cercanos de lo que imaginamos, y comprendido que hubo un apocalipsis que la historia quiso borrar. Pero ahora, al llegar al final de este viaje, una pregunta queda flotando en el aire como un susurro que no se apaga. ¿Por qué estas palabras regresaron ahora? La historia nos muestra que ninguna verdad puede ser enterrada para siempre. Los hombres pueden quemar pergaminos, prohibir lecturas y borrar nombres, pero el tiempo y el cielo conspiran para que la verdad resurja cuando el mundo está listo para escucharla. Y tú, que estás aquí, eres testigo de ese momento en el que lo oculto vuelve a la luz. El legado del apocalipsis borrado no es solo histórico, es espiritual y personal. Nos deja tres verdades que nadie puede ignorar. La eternidad es real y cercana. Cada decisión deja un eco que un día resonará ante la luz de Dios. La justicia divina es ineludible, porque no hay trono humano ni poder terrenal que pueda escapar al juicio eterno. Y la misericordia de Dios es más grande de lo que imaginamos, alcanzando incluso donde la lógica humana diría que ya no hay perdón. Estas son verdades que incomodan, verdades que no siempre caben en los muros de los templos, porque obligan a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si hoy me encontrara con la eternidad, ¿qué reflejaría mi alma?
Estoy viviendo como si el cielo y el infierno fueran reales o como si fueran un cuento lejano. El misterio final del Apocalipsis borrado no está solo en sus páginas, sino en ti. Porque la verdadera pregunta es, ¿qué harás ahora que sabes que hubo más, que siempre hubo más? Imagina que estas palabras no hubieran vuelto, que siguieras viviendo sin saber que Dios habló en ecos que la historia intentó callar. Pero esta revelación llegó hasta ti por una razón, no para que tengas miedo, sino para que despiertes. Quizás por eso este libro regresó ahora, cuando el mundo vive distraído, cómodo y ciego ante lo eterno. Es como si Dios permitiera que estas voces antiguas resurgieran para sacudirnos del sueño espiritual, para recordarnos que la vida no termina aquí y que el verdadero fin del mundo empieza cuando dejamos de buscar la verdad. Si llegaste hasta aquí, eres parte de los pocos que se atreven a mirar donde otros no miran. Eres un buscador de secretos, un testigo de lo que jamás debió desaparecer. Deja en los comentarios la palabra clave, testigo del fin, para mostrar que formas parte de esta comunidad de guardianes de la verdad. Suscríbete y activa la campanita, porque los próximos misterios te llevarán aún más lejos de lo que imaginas. Y una vez que entras en este viaje, ya no hay vuelta atrás. Nos vemos en el próximo secreto si te atreves.